Hola, bienvenidos al curso de Evaluación Económica de Proyectos. En este video vamos a hablar sobre costos, tipos de costos, clasificación de costos, punto de equilibrio y vamos a realizar unos ejercicios de punto de equilibrio. Primero vamos a hablar sobre los costos. Para evaluar un proyecto adecuadamente es fundamental identificar, estimar y proyectar los costos. Y bueno, ¿qué son los costos? Son todo aquello en lo que se gasta y se resta a todos los ingresos de un proyecto. Okay. ¿Cuáles son los tipos de costo? Existen los costos de inversión y los costos operativos. Cuando hablamos de costos de inversión, nos referimos a todos los costos necesarios para arrancar un proyecto. Estos costos también son conocidos como preoperativos, es decir, antes de empezar a operar el proyecto. Algunos ejemplos son licencias, edificios, locales, maquinaria, estudios de factibilidad. Sí, puede ser que sea necesario llevar a cabo un estudio de factibilidad económica o de mercado antes de arrancar el proyecto. Mobiliario, entre otros. Es decir, es básicamente todo lo que se necesita invertir o gastar para que el proyecto pueda comenzar a operar. Esos son los costos de inversión. Ahora, cuando hablamos de los costos operativos, son todos los costos después del arranque del proyecto. Es decir, una vez que el proyecto ya está operando, ya está trabajando. Y estos costos incluyen insumos, salarios, gastos administrativos, gastos de mercadotecnia, impuestos, mantenimiento y muchos otros. Son todos los costos que están asociados con la operación del proyecto. Es decir, todos los costos necesarios para que el proyecto pueda estar funcionando. Y estos son los costos de inversión y costos operativos. Ahora, también los costos se clasifican en variables y fijos. Cuando hablamos de costos variables, nos referimos a aquellos costos que cambian junto con la cantidad de producción o cantidad de trabajo. ¿Ok? ¿A qué me refiero con esto? Si tú produces más, el costo variable va a aumentar. ¿Okay? Y ahora, el caso contrario son los costos fijos. Se mantienen constantes al cambiar la producción o cantidad de trabajo. Es decir, aquí produzco más, pero el costo fijo se mantiene igual, no cambia. Esa es la diferencia entre los costos fijos y variables. Realmente es una clasificación bastante simple de entender. Costos variables, de variar, que cambian. Costos fijos, que no cambian. ¿Ok? También existe la clasificación de costos directos, que son los costos que tienen una relación directa con la producción de productos o servicios. Es decir, se pueden asociar directamente a esta producción de un producto o servicio. Y por otro lado, los costos indirectos afectan a varios productos y por lo tanto es difícil asignarlo solamente a uno. ¿Sí? Costos directos, la relación es directa con la producción de productos. Costos indirectos, la relación es indirecta con la producción de productos. Realmente la clasificación que se utiliza más es costos variables y fijos. Es la que se utiliza más financieramente y en estados de resultados. La clasificación
más importante de entender en cuanto a costos. Y ahora vamos a empezar un concepto básico, importante para evaluar económicamente un proyecto, y es el punto de equilibrio. Punto de equilibrio. ¿Qué es el punto de equilibrio? Básicamente es el punto en el que los ingresos totales son iguales a los costos totales. ¿Ok? El punto de equilibrio es el punto en el cual los ingresos por venta son iguales a los costos fijos más los costos variables. ¿Ok? Los costos totales son la suma de los costos fijos y los costos variables. ¿Ok? El punto de equilibrio se puede calcular tanto en número de unidades de producto o en dinero. En palabras simples, el punto de equilibrio es el punto en el que no pierdes ni ganas. ¿Sí? No hay ganancia ni pérdida. Ahora vamos a realizar algunos ejercicios del punto de equilibrio. Este es el primero. Markland Manufacturing busca aumentar su capacidad, resolviendo una operación que representa un cuello de botella, al agregar nuevo equipo. Dos proveedores presentaron sus propuestas. Los costos fijos para la propuesta A son de 50,000 y para la propuesta B de 70,000. Los costos variables para A son de 12 y para B son de 10. El ingreso que genera cada unidad es de 20. Ok, aquí nos pide comparar dos propuestas para una empresa que, como pueden observar, tienen diferentes costos fijos y costos variables. Ok. Y entonces la pregunta A es ¿cuál es el punto de equilibrio en unidades para la propuesta A? Y la B es ¿cuál es el punto de equilibrio en unidades para la propuesta B? Así que, ¿cómo se resuelve esto? Okay. Primero que nada hay que recordar que el punto de equilibrio es el punto en el que los ingresos totales son iguales a los costos totales. ¿Ok? Ingreso total es igual a costo total. ¿Qué es el ingreso total? El ingreso total es el precio multiplicado por las unidades. ¿Ok? Esto es lo que nos da el ingreso total por venta. Ahora, los costos totales, ¿qué son? Son la suma del costo fijo más el costo variable. ¿Ok? Entonces tenemos precio por número de unidades igual al costo fijo más costo variable. ¿Sí? Pero el costo variable también depende del número de unidades. ¿Ok? Entonces aquí tenemos un costo variable unitario, por así decirlo. Entonces en la ecuación nos quedaría precio por número de unidades es igual al costo fijo más costo variable unitario por el número de unidades. Y aquí simplemente hay que despejar y resolver para el número de unidades, que sería el punto de equilibrio. Entonces tenemos el caso A. Precio por número de unidades menos costo variable unitario por número de unidades igual a costo fijo. ¿Cuál es el precio en el caso A? 20. Por número de unidades menos costo variable unitario 12 por número de unidades es igual a 50,000. Aquí realizamos la resta, nos queda 8 por el número de unidades es igual a 50,000. Unidades es igual a 50,000 entre 8, entonces obtenemos que el punto de equilibrio en unidades es igual a 6,250. ¿Sí? Si se venden 6,250 unidades, no se estarían teniendo ni pérdidas ni ganancias. Se estaría en el punto de equilibrio. Ahora, en el caso B, se sigue el mismo proceso, simplemente que se pone el valor correspondiente de los costos variables y los costos fijos. En este caso son 10 y 70,000.
se hacen las mismas operaciones y se obtiene que el punto de equilibrio en unidades es de 7000, ¿sí? En este caso se tienen que vender más unidades para alcanzar el punto de equilibrio. Entonces, ¿cuál sería la conclusión aquí? Es más conveniente la propuesta A, al menos solamente tomando en cuenta el punto de equilibrio, ¿sí? Necesitamos producir menos unidades para llegar a ese punto en el que no perdemos ni ganamos. Entonces, en la propuesta A estaríamos obteniendo ganancias a partir de la unidad 6251, ¿okay? Mientras que en la propuesta B hasta la 7001. Este es otro ejercicio. La doctora Aleda Roth, autora prolífica, planea abrir su propia compañía editorial. La llamará DSI Publishing. Los costos estimados de DSI son: costo fijo 250,000, costo variable por libro 20, precio de venta por libro 30. ¿Cuántos libros debe vender DSI para llegar al punto de equilibrio? ¿Cuál es el punto de equilibrio en dólares? Ok. En este ejercicio ahora voy a utilizar una fórmula. Ya en el ejercicio anterior vimos un poco la lógica y también se pueden utilizar fórmulas como esta. Ok. Entonces tenemos el punto de equilibrio unitario de unidades es igual al costo fijo entre el precio menos el costo variable, ¿ok? Que es básicamente lo que nos da, despejando como se realizó en el ejercicio anterior, pero aquí puede que esté un poco más claro. Y ahora la pregunta A. Usamos la fórmula. ¿Cuál es el costo fijo? Aquí nos lo da el problema, 250,000. Y hay que dividirlo entre el precio de venta por libro, 30, menos el costo variable por libro, que es 20. Entonces tenemos 250,000 entre 10, nos da 25,000. El punto de equilibrio en unidades son 25,000 libros. Ahora, ¿cómo obtenemos el punto de equilibrio en dólares? Pues lógicamente ya tenemos las unidades, simplemente se multiplica por el precio de venta. 25,000 por 30, tenemos 750,000. Y este sería el punto de equilibrio en dólares. Ya por último voy a mostrar cómo se ve gráficamente el punto de equilibrio. Se grafica en el eje X las unidades vendidas, en el eje Y los costos e ingresos. Y aquí, por ejemplo, tenemos los costos fijos, ¿sí? En este caso son de 250,000, entonces tenemos esta línea verde que representan los costos fijos. Luego tenemos esta línea de aquí que representa los costos variables, ¿sí? Porque parte desde los costos fijos. Y cada unidad se va incrementando 20. ¿Ok? Y también tenemos la línea de los ingresos totales. Esta parte desde 0, pues si vendes 0 unidades, pues tu ingreso es 0. Y entonces cada unidad que se vende, lógicamente va aumentando 30. ¿Ok? Entonces son líneas rectas. Y el punto de equilibrio es justamente donde cruzan estas líneas, ¿sí? El costo total con el ingreso total. Es donde cruza en unidades vendidas en 25,000, como obtuvimos el punto de equilibrio de 25,000. Y si llegamos acá al eje Y, son 750,000 dólares. ¿Ok? Y entonces a partir de este punto, si se venden más unidades, se estarían obteniendo ganancias.